Y en esta mañana, obviamente una mañana donde ya vamos definiendo lo que va a ser el editorial del día de hoy, un editorial que es clave. ¿Sabe por qué es clave? Porque nos vamos a preguntar en este editorial concretamente si la historia política en Neuquén puede llegar a cambiar el año que viene. Sobre todo desde el punto de vista electoral, pero también desde el poder. Mire, le doy un dato que puede ser hasta revelador, pero obvio, muy obvio. Y es que desde la aparición de Jorge Sovich hasta ahora no se pelea el liderazgo en el movimiento popular neuquino porque Sovich lo fue, pero Jorge Zapac quedó finalmente como el hombre que hoy tiene ese poder determinante en el movimiento popular neuquino. Y aquí me parece que ¿por qué trasciende la elección del año que viene? Porque efectivamente puede ser una bisagra. Y puede ser una bisagra sobre todo en el poder que puede emanar si hay una alternancia política y si ese lugar lo puede llegar a ocupar. Otro dirigente como Rolando Figueroa, por ejemplo, que le plantea al seno del movimiento popular neuquino esta bisagra. Pero también por qué es clave la elección del año que viene. Mire, por razones que me parecen que no se discuten a esta altura. Vaca muerta, como lo dije en el editorial anterior, vaca viva, va a generar, escuche bien, va a generar a lo largo de las inversiones que se empiezan a proyectar de aquí a 10 años, más de 220.000 millones de dólares. Más de 220.000 millones de dólares. Esto le implica no solamente ser la segunda reserva más importante en el mundo de gas no convencional, sino también ser la cuarta reserva de petróleo no convencional en el mundo. Imagínese usted el poder económico que va a significar Neuquén y que va a significar quien la gobierne. Por eso esta elección que se avecina tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo político, pero tiene que ver sobre todo con el liderazgo. ¿Quién va a liderar concretamente este proyecto político de las minas de oro del rey Salomón? La mina de oro del rey Salomón está en la provincia de Neuquén. A ver, vamos por parte. Si usted se proyecta pensando solamente de aquí a 10 años, y eso significa el movimiento popular neuquino como hegemonía de poder, Rolando Figueroa le está diciendo a Omar Gutiérrez, a Jorge Zapac, no solamente la pelea del liderazgo, sino también la trascendencia no del partido provincial. ¿Va a haber un nuevo movimiento? Yo lo dudo. La verdad, se lo digo con absoluta sinceridad, dudo que ahora se plantee un nuevo movimiento. Pero sí creo que está en esta disputa, mire, el escenario más simple, pero también más complejo. ¿Por qué? Porque hay un candidato que tiene que ver con el seno del movimiento popular neuquino, que es Marcos Cotman, que está de alguna manera, si usted quiere, como heredero de la decisión política de Jorge Zapac. Aparece Rolando Figueroa, que le disputa ese espacio de herencia o de liderazgo en el movimiento popular neuquino. Está Ramón Rioseco, que todavía permanece pensando que va a ser la alternancia al Frente de Todos. Frente de Todos que ya no existe. Donde el Partido Justicialista va a decidir concretamente acompañar a Figueroa o a Rioseco. Pero además, me parece interesante, aparece Juntos por el Cambio, con una interna que no es la del PRO, que es la del radicalismo. Porque el radicalismo sabe también que el debate, el del 2023, va a ser si trasciende o no. Si termina siendo el furgón de cola de Juntos por el Cambio o del PRO, o si asume concretamente una decisión política de decir tenemos los pantalones largos en este proceso histórico. Algo que hasta ahora no se ve, la verdad, algo que hasta ahora no se ve. Por eso, la aparición de Peláez en la capital neuquina, compitiéndole a Guaidó, de alguna manera hace que confluya nuevamente la creencia en un radicalismo que puede tener protagonismo. Pero que reitero, a nivel nacional no lo tiene. A nivel nacional no lo tiene. Sobre todo en las decisiones políticas. Siguen siendo de Macri, siguen siendo de Larreta, siguen siendo de Patricia Bullrich, siguen siendo de Elisa Carrió, aunque no lo crea. Vuelvo con la proyección. Elección clave la del año que viene. Bisagra en la historia política en Neuquén. ¿Aparece una nueva posibilidad de liderazgo? Sí. ¿Aparece reservas de petróleo y gas por 85 años? Sí, también es cierto. ¿Aparece inversiones económicas por más de 220.000 millones de dólares? También es cierto. Todo eso hace un cóctel de necesidad política, reitero,
como jamás se pudo dimensionar en la provincia de Neuquén. Ni siquiera en la época de Felipe, ni siquiera en la época de Salvatori, ni siquiera en la época de Jorge Sovich. Y fíjese que Jorge Sovich pudo traer a la provincia de Neuquén los recursos de la joya de la abuela cuando se vendieron. Pero ¿sabe una cosa? Se dilapidaron. Y este será tema de otra historia, de otro editorial. Pero me parece importante, por lo menos en este editorial que usted está viendo, que está presenciando, que va a estar replicado después, la posibilidad de entender por qué es bisagra la elección que viene. Pelea en el liderazgo del Movimiento Popular Neuquino. Un Rolando Figueroa que no se quiere ir del MPN, pero va a generar un partido alternativo desde el punto de vista electoral, solamente electoral. Él va a querer volver, él se siente que nunca se fue. Por otro lado, Río Seco. ¿Qué va a pasar con Ramón? Ramón sabe que esta es su última jugada y sabe también que en esta jugada está minimizado, muy minimizado, porque ya aparece, reitero, una pelea más de fondo que la del MPN, pero también la de Vaca Muerta. Cutralcó no puede mostrar, más allá de la buena gestión que pueda hacer los Río Seco, no puede mostrar ser la alternativa en el desarrollo productivo de la provincia de Neuquén porque, reitero, la pelea está más arriba, mucho más arriba. Y allí, realmente, cuando está mucho más arriba, es difícil entender los otros intereses que se juegan. ¿Va a ser trascendente? Sí. ¿Va a ser histórica? También. Y usted va a tener mucho que ver con ese protagonismo. Usted va a tener mucho que ver con lo que va a suceder de aquí en más. O tendremos que ver con lo que va a pasar. Por las generaciones que vienen, por la importancia de la provincia, por los recursos que van a ingresar, pero fundamentalmente por otro tiempo político. Se avecinan nuevos tiempos políticos. Y en esto, más allá de un problema de gustos o sabores, lo que va a haber es alternancia inexorable en el tiempo. Inexorable en el tiempo. ¿Será en el mismo MPN? ¿Será en un frente común? ¿Será en un nuevo movimiento? ¿Será en un nuevo partido? Yo reitero, no creo que aparezca un nuevo movimiento. Lo que va a aparecer seguramente son matices diferentes de lo que ya conocemos. Nos vamos a reencontrar jueves que viene, nuevo editorial. Pero piense, la elección que viene es bisagra en la historia política en Neuquén. Nos vamos a reencontrar, acuérdense, el jueves que viene, no el jueves que viene, nuevo editorial aquí por El Tercer Ojo y por la 93.3 en los estudios de Sur. Nos vemos.